Ya entramos aquí al capítulo 28. Quiero mandar un saludo a todos los que están siguiendo ahí mis audios por la plataforma de YouTube o de WhatsApp. Quisiera también agradecer y enviar un fuerte saludo a mi tía Inés Solís, allá a la ciudad de Arriaga, Chiapas, que siempre nos está ahí escuchando, y a mis familiares ahí que siempre están pendientes de los videos que les comparto. Así que vamos a entrar ya al capítulo 28. Y ya en el capítulo anterior, en el 27, se nos describió la ciudad de Tiro, sus habitantes, sus actividades. La profecía también llegará al líder principal de Tiro, descrito en el versículo 2 como príncipe de Tiro. Vamos a dividir el capítulo en tres partes. La profecía en contra del príncipe de Tiro, que es del verso 1 al verso 9. La profecía en contra del rey de Tiro, que es del versículo 12 al versículo 19. La profecía en contra del socio principal de Tiro, esta ciudad llamada Sidón, del 20 al 26. Así que vamos a comenzar rápidamente porque está un poco extenso el estudio el día de hoy, y espero que en casita me estén siguiendo ahí con la lectura de la Biblia, que vayan ahí haciendo sus propias observaciones e interpretaciones. Y tengo un montón de preguntas para este capítulo. De hecho, en la primera parte que vamos a ver, la profecía en contra del príncipe de Tiro, que vamos a abarcar del verso 1 al verso 11, voy a leer primeramente y vamos a hacer algunas preguntas. Hay muchas preguntas que hacer y tú puedes hacer preguntas al capítulo y puedes escudriñar, analizar, interpretar, aplicar lo que vamos a aprender el día de hoy. Así que leeré del 1 al 7 y voy a hacer una pausa y vamos a hacer algunas preguntas. Dice del 1 al 7, capítulo 28 de Ezequiel: vino mi palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste: yo soy un Dios, en el trono de Dios estoy sentado en medio de los mares, siendo tú hombre y no Dios. Y has puesto tu corazón como corazón de Dios. He aquí que tú eres más sabio que Daniel. No hay secreto que te sea oculto. Con tu sabiduría y con tu prudencia has acumulado riquezas y has adquirido oro y plata y en tus tesoros. Con la grandeza de tu sabiduría en tus contrataciones has multiplicado tus riquezas, y a causa de tus riquezas se ha enaltecido tu corazón. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: por cuanto pusiste tu corazón como corazón de Dios, por tanto, he aquí yo traigo sobre ti extranjeros, los fuertes de las naciones, que desvainarán sus espadas contra la hermosura de tu sabiduría y mancharán tu esplendor. Hasta aquí hemos leído del 1 al 7, y como ya te dije, esta primera parte le he puesto la profecía en contra del príncipe de Tiro, haciendo ahí un pequeño bosquejo para ir por partes. Pero preguntas que vienen ahora ya leyendo estos primeros 7 versículos. La primera pregunta que me hice: ¿quién era el príncipe de Tiro? Bueno, esta es una pregunta bastante lógica, porque a veces en la Biblia no se nos describen nombres, nada más nos dicen el cargo que tenían. Pero según los registros fenicios, el gobernador de esa época era de nombre Itabal II o Itobal II. El historiador Flavio Josefo, historiador judío, lo llamó Itubalus II. De ser cierto que este príncipe se llamaba así, Ezequiel fue obediente al mandato de Dios, como dice el verso 2, di al príncipe de Tiros. Ya sea que se tratara de Itobal II o de otra persona, Ezequiel cumplió esta profecía que se le fue dada. En el capítulo 27, ya Ezequiel profetizó en contra de la ciudad de Tiro, y ahora lo envían a profetizar al líder de Tiro, al gobernante. Pero veamos los motivos de esta profecía. La pregunta número 2 que me hice, que está muy arraigada, es: ¿qué significa enaltecer? ¿Por qué me hice esta pregunta? Porque en el versículo 2 dice: así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto se enalteció tu corazón. Bueno, tenemos algunos sinónimos para esta palabra. Algunos que me encontré es engrandecer, también
significa arrogante, orgulloso, también significa alabar, también significa grandeza o elevar o poner en alto. Pero aquí la acusación de Dios hacia el príncipe de Tiros es bastante seria. Es muy seria y es muy provocadora hacia Dios. ¿Por qué lo digo? La acusación se vuelve severa porque él se ha creído Dios. Dice el versículo 2 que él dijo entre sí: yo soy Dios. Y además de eso dijo: en el trono de Dios estoy sentado en medio de los mares. Hermanos, esto es una mentira que ya la vimos en el Edén, allá en Génesis 3:5. La serpiente utilizó estas mismas frases para incitar a Eva a comer del fruto del árbol que se encontraba en medio del huerto. La serpiente le dijo a Eva y a Adán: seréis como Dios. Esta frase despertó el deseo pecaminoso de Eva y de Adán, así como lo despertó también en el príncipe de Tiros. Fueron movidos a desobedecer, a traspasar los límites y los linderos que Dios había ya puesto. El príncipe de Tiro ha creído esta misma mentira. Y muchos de nosotros, hermanos, hemos creído muchas veces que por nuestro conocimiento, nuestra sabiduría, nuestra inteligencia, nuestro dinero, nuestro poder, ya sea que tengamos también un cargo en alguna institución o en algún templo o en alguna iglesia, sucede en todos los ámbitos. Cuando nos enaltecemos, muchas veces nos llegamos a creer la mentira de Satanás, que por estar encima de alguien, de otros, podemos llegar a orgullecernos tanto que nos creamos así como el mismo Dios, como así lo creyó también en su tiempo el príncipe de Tiros. Esta frase despertó el deseo, te decía, pecaminoso del rey de Tiros también. En su soberbia creyó que él ocupaba el trono del mismo Dios. Y una pregunta para reflexionar: yo no sé si alguna vez te has creído Dios. ¿Alguna vez te has creído Dios? Medítalo en casa. Hazte la pregunta. A lo mejor una de las preguntas o de las respuestas que podamos decir nosotros es que no. Pero vamos a ir analizando esta pregunta más a fondo también. Voy a pasar a mi tercer pregunta que yo le hice a mis 7 versículos. ¿Puede un hombre considerarse Dios? ¿Puede un hombre considerarse Dios? Y esto va muy de la mano con la pregunta que te hice para analizar si alguna vez te has creído Dios. ¿Puede un hombre considerarse Dios? Y la respuesta es sí. La historia nos ha mencionado que los césares en Roma se creyeron dioses, hicieron templos, hicieron imágenes de ellos mismos para que fueran adorados y proclamados Dios. Los faraones también hicieron lo mismo. El mismo Nabucodonosor también se creyó Dios y se construyó una estatua, y la invitación o el decreto era adorar esa imagen. En la mitología griega están plagados de dioses mitológicos. En este capítulo encontramos al príncipe de Tiro también creerse Dios mismo. Pero algo sorprendente: nosotros mismos nos hacemos dioses cuando no nos sometemos a la voluntad de Dios. Y nos sometemos a nuestros razonamientos, a nuestros consejos humanos, a nuestras filosofías, y desechamos el consejo de Dios. Y muchas veces llegamos a decir que no necesitamos de Dios porque el yo, la arrogancia y el egocentrismo de decir muchas veces: soy autosuficiente, soy autodependiente, no necesito a Dios para nada. Y entre este grupo que piensa de esta manera hay un buen número de cristianos que han desplazado a Dios por este tipo de pensamientos. Isaías 45:5 dice el Señor, dice Jehová: yo soy Jehová y ninguno más hay, no hay Dios fuera de mí. Hermanos, la grandeza de Dios es incomparable, la grandeza de Dios es indestructible, es único, es santo, exuberantemente inigualable. No hay nada que pueda desplazar a Dios, no hay hombre en la tierra que pueda considerarse Dios, aunque sí lo han hecho. Nadie llegará a esa estatura.
Mi cuarta pregunta que le hice a estos 7 versículos: ¿puede Dios compartir su trono? ¿Qué dices ahí en casa? ¿Cómo tú respondes a esta pregunta? Algunos dirán que no, otros dirán que sí, pero vamos a mirar. He estado investigando también un poco acerca de esto. ¿Qué dice Salmos 45:6? Dice el Salmo 45:6, dice: tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. El salmista dice tu trono, o sea, no dice los tronos, dice tu trono, dándole ese lugar de supremacía al único Dios eterno. El Salmo 93:2 dice: firme es tu trono desde entonces, tú eres eternamente. Otra vez ahí el salmista dando ese lugar de excelencia y de supremacía al único Dios vivo. Pero ahora miramos qué dice Hebreos 1:8. Cómo Dios comparte su trono con su Hijo, nuestro bendito Redentor y Señor Jesucristo, diciendo: mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. El salmista David profetizó acerca de que se sentaría a la diestra de Dios. En el Salmo 110:1, el salmista escribe, inspirado por el Espíritu Santo: Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y dice primera de Pedro 3:22, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Todo eso es maravilloso, cómo Dios revela a su Hijo Jesucristo. Entonces, una pregunta aquí intermedia es: ¿comparte Dios su trono? Sí, lo comparte, pero con Jesucristo. En 1 de Corintios 15:27 dice: porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Dios las sujetó debajo de los pies de Jesucristo. Pero Dios el Padre no se sujeta al Hijo, porque el Padre que le otorgó este poder al Hijo es mayor que el Hijo. Aquí hay un orden de completa armonía entre Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. El verso 28 dice que cuando todas las cosas sean sujetas, el Hijo se someterá al Padre, y cuando esto suceda, Dios el Padre tendrá la supremacía absoluta de todas las cosas. Esto es lo que, parafraseando ahí 1 de Corintios 15, 27 y 28. Pero ahora te voy a llevar a mi quinta pregunta. En casita, tú puedes ahí hacer tus comentarios, escribir ahí también cómo tú interpretas estos textos, qué es lo que Dios te ha puesto en tu corazón para compartir con los demás. Pero es muy interesante que vayamos a la fuente de vida, que es la Biblia. Ahí es donde nosotros debemos de ocuparnos. La pregunta número 5 que tengo para ti: ¿puede Dios ser desplazado de su trono? Una vez más te hago la misma pregunta: ¿puede Dios ser desplazado de su trono? Mi respuesta sería que jamás. Isaías 48:2 dice que yo, Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria. Como el trono de Dios, no hay nada comparado. El trono de Dios no es terrenal como el de los humanos. El trono de Dios se encuentra centrado. Él lo puso en el cielo. Ningún humano tiene la remota idea de desplazar a Dios. Esto sería algo descabellado, una locura, el tan siquiera pensar esto. Nadie puede desplazar a Dios de su trono. En el Salmo 103:19 dice: Jehová estableció en los cielos su trono. En el Salmo 11:4 dice: Jehová tiene en el cielo su trono. Es imposible desplazar a Dios. La pregunta número 6 que me hice: ¿el príncipe de Tiro era más sabio que Daniel? En el versículo 3 del capítulo 28 de Ezequiel dice: aquí que tú eres más sabio que Daniel, no hay secreto que te sea oculto. Si lo leemos así, parece que dijera eso, pero tenemos que regresar un poquito al versículo 2 y leer un poquito. Dice el versículo 2: hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, así ha dicho Jehová el Señor. Aparecen 2 puntos,
por cuanto se enalteció tu corazón. Ya se está refiriendo al príncipe de Tiro. Y dijiste, yo soy un Dios. Francamente, este señor no era un Dios. Él había creído ser Dios. Él había dicho también ser más sabio que Daniel. En Daniel 1:20 dice que Daniel, Ananías, Misael y Azarías fueron superiores en sabiduría e inteligencia, 10 veces mejores que los magos y los astrólogos del rey Nabucodonosor. La fama de estos jóvenes se conocía en toda la región. El rey de Tiro dijo ser mejor que Daniel. Pero esta declaración es muestra de su orgullo y de su soberbia, pero posiblemente eran superior a otros hombres. A lo mejor no era superior a Daniel, pero sí era superior a otros reyes de la tierra. En Zacarías 9:2 se nos dice que Tiro y Sidón se consideraban lugares de sabios. La pregunta que tengo también aquí para considerar es, ¿alguna vez nos hemos considerado sabios en nuestra propia opinión? Te lo dejo para analizar. Pregunta número 7. ¿Es sinónimo de maldad el tener riquezas? Y mi respuesta fue no. No sé en casa cómo tú la puedes responder, porque nos habla el verso 1 al verso 7 que leímos, que él se hizo extremadamente rico. Entonces mi respuesta fue no. Entonces puedo cambiar esa pregunta y yo podría decir por qué muchas personas se vuelven perversas al tener dinero. ¿Por qué muchas personas se vuelven perversas al tener dinero? Esto lo vemos en nuestra actualidad como personas que de repente se vuelven millonarias, que de repente se ven con un buen trabajo, con un buen salario, con una posición en el trabajo, una posición de gobierno, los políticos, los artistas, los futbolistas, los deportistas, y vemos un sinfín de personas que logran acaparar o atesorar dinero. Mi pregunta principal es que si la riqueza es sinónimo de maldad el tener riquezas. Mi respuesta fue no. Y te voy a decir por qué. Porque Abraham fue un hombre rico, Job fue un hombre rico, Jacob fue un hombre rico, Isaac fue un hombre rico, David fue un hombre rico, Salomón fue un hombre rico, Ezequías también, y otros más que menciona la Biblia. El problema creo que está en el corazón de la persona. Primera de Timoteo 6:10 dice que la raíz de la maldad es el amor al dinero. Este es el verdadero problema. Este es el verdadero problema del hombre. Y otra pregunta ahí para considerar: ¿dónde está nuestro corazón, nuestro amor? ¿En las riquezas de este mundo o en las riquezas eternas que ofrece Dios? Si consideramos que Primera de Timoteo nos dice que raíz de todos los males es el amor al dinero, entonces el problema del hombre no está en el dinero en sí, sino que en el amor que ha puesto en los bienes, en lo material. Estamos viviendo tiempos de globalismo, de materialismo, de consumismo, y eso nos vuelve personas que podamos centrar nuestro amor en cosas o en lo equivocado. La Biblia nos enseña que busquemos lo que es eterno, lo que permanece, donde el ladrón no hurta, donde no roban. Y eso solamente se puede encontrar en las promesas del Evangelio. Jesucristo dice que hay un lugar donde estas cosas se pueden acumular. Pero también nos dice que si decidimos poner nuestra confianza en el dinero, en las cosas que son pasajeras o terrenales, estamos en el lado equivocado. El dinero, el amor al dinero o a lo material nos puede llevar a extraviarnos, como dice en Timoteo, Primera de Timoteo. Esa palabra extraviar puede traducirse abandonar o olvidar. Yo quiero que vayamos a Primera de Timoteo 6, 1-10 y leamos el texto tal y como es.
creo que nos va a ayudar para entender este concepto del amor hacia el dinero. Así que vayamos a 1 Timoteo 6 y dice el 6:10: porque a raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Tenemos ahí a Pablo dando esta exhortación. La raíz de los males se encuentra en el amor al dinero. ¿Dónde está centrado nuestro amor? ¿En lo eterno, en lo pasajero? ¿Obedecemos más al consejo de Dios o obedecemos más a la corriente de pensamientos que el mundo nos ofrece? De hecho, el texto nos dice que codiciando algunos se extraviaron. Yo no sé si en nuestro corazón hemos llegado a pensar en codiciar lo que el mundo ofrece, lo material que el mundo ofrece. Si eso es así, corremos el riesgo también de extraviarnos. ¿Extraviarnos de qué? De nuestra fe, de perder de vista aquello que es eterno y poner nuestra mirada en lo que es pasajero. Eso nos va a traer muchos dolores a la larga, porque al final de cuentas, dice la Biblia también que nuestra vida no consiste por lo que nosotros tenemos. Así que un consejo del apóstol Pablo, ahí mismo en ese capítulo 1 Timoteo 6, pero en el versículo 8, dice: así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Yo no sé cuál sea tu condición, pero el consejo del apóstol Pablo, el consejo de la Biblia es que estemos contentos teniendo sustento y teniendo abrigo. El apóstol Pablo dice que había aprendido a estar tanto en lo bueno como también en la escasez. Así que hay mucho que aprender aquí de esta pregunta número 7, si es sinónimo de maldad tener riquezas. Pregunta número 8, que también le hice al pasaje: ¿el dinero puede cambiar a las personas? Yo no sé cómo tú respondiste esto, pero en el versículo 5 del capítulo 28 de Ezequiel dice: con la grandeza de tu sabiduría en tus contrataciones has multiplicado tus riquezas, y a causa de tus riquezas se ha enaltecido tu corazón. Mi respuesta fue no y sí. No, porque si hablamos del dinero como material, como moneda, como papel, como bronce o de lo que esté compuesto la madera, esas cosas no poseen el valor alguno o el poder alguno para cambiar el carácter de nadie. Pero también respondí que sí, porque si hablamos del dinero con el valor adquisitivo que da, entonces representa un grave problema en un corazón torcido y perverso. Un corazón que se llena de altivez y de orgullo rápidamente. Las riquezas que generó el príncipe de Tiro lo llevó a que su corazón se llenara de orgullo y de soberbia. Ese poder adquisitivo o ese poder de globalismo lo llevó a sentirse Dios a este príncipe. Y otra pregunta para considerar. He hecho varias preguntas para considerar que no están dentro de las preguntas que le hice al pasaje del versículo 1 al versículo 7. Mi pregunta para considerar en este punto es: ¿has experimentado cómo vivir al día? ¿O has experimentado vivir en exceso? Y una pregunta más que añadí ahí para considerar: ¿le has dado gracias a Dios por la condición en la que estás? Algunos no estamos felices porque a veces decimos que nos hace falta cosas, pero también a veces no estamos felices porque a veces queremos más de lo que ya Dios nos ha dado. Entonces es un poco difícil encontrar
nuestra verdadera felicidad. Recordemos que este lado de la eternidad jamás podremos llegar a ser completamente felices. Sí hay esperanza para ese día de felicidad plena, que es cuando nosotros nos encontremos morando ya con nuestro Señor Jesucristo en las moradas eternas. La pregunta que sigue aquí, en el versículo 7 y 8, hice un comentario acerca del versículo 7 y el 8. El versículo 7 dice: por tanto, he aquí yo traigo sobre ti, extranjeros, las fuertes de las naciones, que desenvainarán sus espadas contra la hermosura de tu sabiduría y mancharán tu esplendor. Al sepulcro te harán descender y morirás con la muerte de los que mueren en medio de los mares. Este es un pequeño comentario. Haré una pregunta más sobre estos versículos que mencioné, que es del 1 al 10. Así que Dios tomará muy en serio este acto de considerarse Dios. Aunque Nabucodonosor destruyó la ciudad y la sitió por 13 años, no logró el sometimiento total y la destrucción de Tiro. Pero entre los extranjeros que menciona en el versículo 8 o el versículo 7, llegarían los macedonios con Alejandro el Magno y harían cumplir la palabra de Dios tal y como Ezequiel la profetizó. Pregunta número 9 y termino. ¿Le dirás a tus asesinos: no me mates, yo soy Dios? Y eso viene en el versículo 9. Dice el versículo 9: hablarás delante del que te mate diciendo: yo soy Dios. Tú hombre eres y no Dios, en la mano de tu matador. Una pregunta muy retórica por parte de Dios hacia el príncipe de Tiro, porque el que llegaría a matar a este príncipe se dará cuenta que es un ser humano como todos los demás. El asesino que llegaría a matar al príncipe de Tiro no iba a tener consideración ni lo iba a considerar un dios, sino que él iba a buscar también derrocarlo, matarlo, para poder así terminar o cumplir la profecía que Dios le ha dado a Ezequiel. Versículo número 10 dice: de muerte de incircuncisos morirás por mano de extranjeros, porque yo he hablado, dice Jehová. La frase incircuncisos nos muestra que eran aquellos que no conocían a Dios. Los incircuncisos eran personas ajenas al pacto, aquellos que se identificaban en conocer la ley de Dios. Lo interesante es que esta profecía es antes de su caída. Dios implícitamente le está haciendo una invitación al arrepentimiento al rey de Tiros. Pero ¿qué nos dice Dios a nosotros, ya a los gentiles, después de la llegada de Jesucristo hacia acá? Segunda de Pedro nos dice en el capítulo 3, versículo 9, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Esta invitación estará presente hasta el último aliento de la vida del que no ha reconocido a Dios como Señor y Salvador. Hermanos, si tú estás escuchando todo lo que hemos ahorita explicado, del versículo 1 al versículo 11, al versículo 10 de Ezequiel 28, y si tú ya tienes conocimiento de el poder del Evangelio, de la gracia que Dios ofrece gratuitamente para todo pecador, son noticias excelentes y son noticias de gozo que jamás se va a comparar con ninguna otra noticia terrenal, por muy buena que sea. Pero también debemos de compartir esa misma noticia, ese plan de salvación para todo aquel que no ha recibido a Cristo como Señor y su Salvador. Es triste y es lamentable que muchas personas estén muriendo, entre ellos familiares, amigos, personas que a lo mejor Dios mismo te las puso en tu camino para que compartieras con esta persona el plan de salvación de Dios, que es gratis, que Dios ha dado a su único Hijo para que todo aquel que cree en Jesucristo no se pierda y tenga vida eterna. Este
príncipe de Tiro recibió la amonestación, la profecía antes de su caída, Dios estaba abriendo esa puerta para que él pudiera voltear a ver a Dios y pedirle a ese Dios lleno de misericordia, lleno de bondad y lleno de amor, que pudiera perdonar su pecado y poner en él un nuevo corazón. Hasta aquí ha acabado la primera parte, que era profecía en contra del príncipe de Tiro, y comenzamos ahora con la profecía en contra del rey de Tiro. Ya profetizó Ezequiel contra los moradores de Tiro, contra el príncipe de Tiro, ahora lo hará contra el rey de Tiro. Una pregunta que viene, y creo que es lógica esta pregunta: ¿quién es este rey de Tiro? Se nos ha hablado de un príncipe, pero ahora ¿por qué un rey? Ese príncipe era el gobernante físico, pero detrás de este príncipe físico se encontraba la influencia espiritual, que era quien gobernaba el príncipe de Tiro. Y este pueblo, este rey de Tiro, también le vendió la idea al príncipe de creerse Dios, así como lo vimos en el capítulo 28, versículo 2 de Ezequiel. El príncipe llegó a decir: yo soy Dios, lo mismo que hizo al comienzo del Edén con Eva y con Adán. Pero Jehová el Señor describe a este rey como un ser superior al hombre, pero inferior a Dios. Dice el verso 12, leamos el verso 12: Hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor, tú eras sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado en hermosura. Comenzamos con un verbo ahí, tú eras, es el pasado del verbo ser. Dios los describe como un ser que fue perfectamente creado. Además fue dotado en sabiduría y su terminación fue terminación en hermosura. ¡Qué descripción tan sorprendente! También la ciudad de Sión llegó a decir lo mismo de sí misma. En el capítulo 27, versículo 3 dice: yo soy de perfecta hermosura. Lo que a veces el espejismo que a veces nos vende Satanás es eso, creernos que somos los más hermosos, creernos que somos dioses. Incluso muchas veces el egocentrismo ha desplazado a Dios por completo cuando nosotros tomamos ese lugar que solo le corresponde a nuestro Dios. En el versículo 13 dice: en Edén, en el huerto de Dios, estuviste de toda piedra preciosa, era tu vestidura de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y onice, de zafiro, carbunco, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. La mayoría de los teólogos y comentaristas están de acuerdo que se está tratando aquí de un ser creado llamado querubín. Pero el versículo 13, uno de los lugares donde este ser fue puesto fue en Edén, en el huerto de Dios. Así dice el versículo 13. En Génesis se nos dice que la serpiente era más astuta, y eso nos dice que humanamente es imposible vencer a un ser espiritual. Por eso necesitamos ser llenos del Espíritu Santo de Dios para poder sostener una guerra espiritual. El apóstol Pablo decía en 2 de Corintios 10:4 que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. En Efesios 6:17 Pablo nos ordena a los cristianos a tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu. Esa espada no es más que otra que la palabra de Dios, la santa palabra de Dios plasmada en la Biblia, que nosotros, los cristianos, debemos de conocerla como la palabra de Dios escrita. Increíble cómo describe la vestidura de este ángel el versículo 13. Dice que toda piedra preciosa era tu vestidura. Y nos da una serie ahí de elementos que esta vestidura poseía o posee: de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y onice, de zafiro, carbunclo. Eran los mejores materiales para este ser creado. Y de hecho, muchos teólogos y comentaristas dicen
que fue el músico o el ángel por excelencia, que más adelante tal vez miremos este pasaje donde dice que fue quien llevaba las alabanzas a Dios. El versículo 13 nos dice que los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Él fue criado con esa capacidad. Él fue criado para adorar, para rendir alabanza al que lo crió. Versículo 14. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Ahora lo describe como un querubín, pero no es un querubín cualquiera. La palabra querubín es un ángel con un rango especial, con un rango alto, pero era un ángel grande, dice ahí el versículo 14, que su trabajo era proteger el mismo monte santo de Dios. Dios mismo le dio un trabajo muy especial, proteger el santo monte de Dios. Hay otra frase en el versículo 14 que dice, en medio de las piedras de fuego te paseabas. También nos describe algunos serafines que daban la idea de ser las piedras con fuego que se pasean delante del trono de Dios, y parece que encaja bien esta manera de interpretación, porque parece que él andaba en medio de estos serafines alrededor del trono de Dios. Versículo 15, perfecto eras en todos los caminos desde el día que fuiste criado hasta que se halló en ti maldad. Increíble, Dios dice que desde el día que fue criado fue perfecto en todos sus caminos, pero sucedió algo, hasta que se halló en ti maldad. Interesante, porque nosotros también debemos de guardar esa misma santidad. La invitación de Dios hacia nosotros como hijos de Él es: sed santo porque yo soy santo. Todo lo inmundo, todo lo impuro, todo lo sucio no puede permanecer delante de Dios. El deseo pecaminoso de Satanás fue querer desplazar a Dios y recibir toda la adoración. Y eso va muy acorde con lo que la nación de Tiro quiso hacer: desplazar a Jerusalén para que ella se sentara por encima de todas las naciones. Y eso no sucedería. Versículo 16. A causa de tu multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Vimos a este querubín conspirando contra Dios, y como otros le siguieron también. En Apocalipsis 12:4 dice, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas. Las estrellas aquí son una representación de los ángeles caídos. Satanás fue arrancado del monte santo de Dios. En Lucas 10:18 Jesucristo le dice a sus discípulos, yo vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Versículo 17. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor, y yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. El orgullo, la vanidad llevó a este querubín a inflar su corazón. Este querubín había hecho una réplica de sí mismo con el príncipe de Tiro, con la ciudad de Tiro. Su belleza, su inteligencia, su sabiduría lo llevó a corromper su corazón, pero Dios no le permitiría, dice Dios en este versículo. Yo te arrojaré, le dice Dios, por tierra. No solamente el príncipe físico caería ante los otros reyes de la tierra, el mismo plan de Satanás quedaría ridiculizado al Dios traer juicio a esta nación. Vemos que siempre que Dios interviene en un juicio es porque Dios quiere no solamente eliminar el orgullo, la soberbia, sino que aún el plan maléfico de Satanás, que está detrás de muchas filosofías y pensamientos que hoy en día nos bombardean día con día. Dice el versículo 18, con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario, yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que miran. Se desvivió tanto este
rey de Tiro, este príncipe de Tiro, en acumular sus ganancias, que aún sus templos paganos no fueron respetados por los habitantes de Tiro. Así como Satanás quiso tener toda la gloria para sí mismo y el ser él el centro de adoración, Tiro también buscó la gloria y la honra para sobrelevarse sobre las demás naciones. Pero en las dos situaciones, Dios no lo permitió. Versículo 19. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán. Sobre ti espantos serán y para siempre dejarás de ser. Este versículo también ya lo vimos en el versículo 36 del capítulo 27, donde dice: y para siempre dejarás de ser. Una vez más el Señor firma su sentencia y Tiro dejará de ser. Hoy en día podemos ir, si tenemos la posibilidad, o personas que han ido, o arqueólogos que han ido a buscar esta ciudad, solo han encontrado ruinas de lo que se cree que fue Tiro en la época de Ezequiel. Y finalmente llegamos a la tercera parte, profecía contra Sidón. Y quisiera que en casita analizaras esta profecía, hicieras tus conclusiones y nos compartieras ahí lo que has estado aprendiendo. Es muy poca la profecía acerca de Sidón, pero Sidón llegó a ser un socio muy importante comercial con la ciudad de Tiro. Así que espero que disfrutes, que aprendas, que apliques, que compartas y que juntos podamos enriquecer más nuestro conocimiento para así tener una mejor vida cristiana y dar lo mejor de nuestro conocimiento a personas que desean ser llenas del conocimiento de la palabra de Dios. Dios te bendiga, hermanos. Bendiciones.